ser campeón del Clausura 2026? La respuesta que baja la espuma. El arranque de Chivas en este Clausura 2026 fue tan convincente que el debate cambió de tono casi sin transición. De competir bien se pasó a exigir títulos. De celebrar funcionamiento se pasó a hablar de obligación. Y en ese giro aparece una voz que conoce el peso del escudo y también los atajos del ruido. Fernando Quirarte. Para Quirarte, el problema no es la ambición, sino el momento en que se instala la etiqueta. La palabra obligación, dice, suele aparecer cuando el calendario aprieta y no hay margen. Antes, lo que existe es responsabilidad. Responsabilidad de sostener una idea, de no traicionar el funcionamiento por ansiedad, de no confundir racha con destino. El campeonato, en su lectura, no se gana en febrero. Se pierde cuando se aceleran procesos. Ese matiz importa porque Chivas ha vivido este ciclo más de una vez. Equipos que arrancan fuerte, que cargan expectativas ajenas y que, al primer bache, pagan la factura del apuro. Quirarte no discute el nivel del equipo. Discute el marco mental desde el que se le exige. Para él, la exigencia correcta hoy no es levantar la copa, sino repetir comportamientos, presionar con orden, circular con criterio, defender con sincronía, ganar como consecuencia, no como mandato. Ahí se entiende mejor su mensaje. Cambiar obligación de ser campeón por obligación de jugar bien no es bajar la vara, es colocarla donde corresponde, porque cuando el funcionamiento se sostiene, el resultado suele acompañar. Y cuando el resultado llega sin funcionamiento, la caída es cuestión de tiempo. En ese contexto, el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito aparece como una base que todavía se está afinando. Hay roles definidos, tareas claras y una idea reconocible incluso bajo presión. No es, y el propio Quirarte lo subraya, el plantel más poderoso que ha tenido el club. Tampoco es un grupo limitado. Es competitivo, está en fase de consolidación y ha acertado en sus incorporaciones. Eso, en torneos largos, pesa. El riesgo real no es apuntar alto. Es convertir la ilusión en carga. Es exigir títulos cuando el proceso aún se está afirmando. Es pedir atajos cuando lo que el equipo necesita es continuidad. Por eso, bajar la espuma no es frenar el impulso, es protegerlo. Chivas lidera, ilusiona y genera conversación en la Liga MX. Pero, según una de sus voces históricas, el verdadero desafío no está en colgarse una obligación ajena, sino en llegar a la recta final siendo el mismo equipo que hoy juega con orden, convicción y calma. El título, si llega, será consecuencia, no presión anticipada. Mientras afuera se discute si Chivas debe cargar o no con la etiqueta de obligación, adentro el escenario cambió de golpe. La victoria en Mazatlán dejó 3 puntos, pero también una factura alta que impacta directo en la estructura del equipo. Y ahí, lejos del debate mediático, Gabriel Milito se encuentra ante una de esas decisiones que definen semanas completas. Las lesiones de Luis Romo y José Castillo no preocupan solo por los nombres, sino por lo que representan dentro del funcionamiento colectivo. Romo es una pieza de equilibrio. Defiende, ordena, inicia juego y corrige cuando el equipo se estira. Castillo, más silencioso, aporta solidez, lectura de tiempos y confiabilidad en los duelos. La ausencia de uno ya obliga a ajustar. La posible ausencia de ambos altera el plan original. En el caso de Romo, el relevo parece encaminado. Diego Campillo aparece como la opción más natural para ocupar la función de líbero, un rol que ya conoce y que Milito confía que puede ejecutar sin romper del todo la dinámica defensiva. La decisión, además, reordena la competencia interna con Daniel Aguirre y define jerarquías en una línea que venía funcionando con continuidad. Pero cubrir el puesto no significa reemplazar el impacto. Sin Romo, Chivas pierde conducción desde el fondo y una salida limpia que muchas veces evita que el rival se instale alto. Eso obliga al equipo a ajustar alturas, a proteger mejor los costados y a ser más preciso en la primera entrega. Son cambios sutiles, pero decisivos cuando el margen de error se reduce. Con José Castillo, el panorama es más incierto. Su lesión no aparenta la misma gravedad, pero mientras no haya confirmación médica, Milito debe contemplar escenarios. Miguel Tapias, Miguel Gómez y Ángel Chávez aparecen como alternativas,
cada uno con perfiles distintos. Elegir no será solo una cuestión de nombres, sino de lectura del momento, seguridad, velocidad o juego aéreo, según lo que exija el contexto. El problema es que la lista de dudas no termina ahí. Daniel Aguirre también salió con molestias ante Mazatlán. Si su evolución no es favorable, el Guadalajara podría enfrentar el Clásico Nacional con una defensa profundamente retocada, algo que obliga a simplificar, proteger espacios y priorizar el orden por encima del riesgo. En este punto del torneo, las decisiones ya no son teóricas. El calendario aprieta, los partidos pesan más y cada ajuste se paga caro. Chivas no pierde identidad de un día para otro, pero entra en una zona donde el funcionamiento será puesto a prueba desde la estructura, no desde el discurso. Y ahí, más que nunca, el proceso deja de ser una idea abstracta y se convierte en una necesidad inmediata. El gesto que cambió el partido antes del silbatazo final. Chivas cerraba el partido en Mazatlán con control, con el resultado encaminado y con la sensación de que otra noche sólida se sumaba al arranque perfecto del torneo. Pero hay jugadas que no pesan en el marcador y sí en la historia inmediata del equipo. Una de ellas ocurrió lejos del área rival, en una acción que duró segundos y dejó una imagen que explica por qué este golpe va más allá de una baja más. Tras defender un tiro de esquina, Luis Romo hizo lo que define su rol en este Chivas: tomar el balón, conducir hacia adelante y darle aire al equipo. No era una jugada heroica ni espectacular, era rutina, y justamente ahí, en lo cotidiano, apareció el problema. A mitad de la carrera, el capitán frenó en seco, soltó el balón y giró la cabeza hacia la banca. El gesto fue corto, directo, imposible de confundir. Me rompí. La transmisión captó el momento exacto. No hubo exageración, ni gritos, ni reclamo. Hubo aviso. Romo señaló el muslo, levantó la mirada y entendió antes que nadie que algo serio había pasado. Ese segundo resume su importancia. Cuando el capitán avisa, el equipo escucha. Y cuando el capitán se rompe, el partido cambia aunque el reloj siga corriendo. Sin cambios disponibles, Chivas quedó expuesto a una situación límite. Romo no podía salir y tampoco podía seguir jugando con normalidad. Milito tuvo que improvisar. El capitán terminó los minutos finales prácticamente en una sola pierna, ubicado como referencia ofensiva más simbólica que funcional, tratando de ocupar espacio y sostener la estructura para no desarmar al equipo. Fue un cierre incómodo, tenso, que no se nota en el resultado, pero sí en la lectura del cuerpo técnico. Ese tramo final deja una enseñanza clara. Romo no es solo un titular más. Es una pieza que ordena al equipo desde la lectura del juego. Defiende, corrige, conduce y habla. Cuando falta, no solo se pierde una función táctica, se pierde una voz que ajusta sobre la marcha. Por eso el gesto hacia la banca no fue solo una señal médica. Fue una advertencia estratégica. En conferencia de prensa, Gabriel Milito evitó dramatizar, pero tampoco escondió la preocupación. Habló de una molestia importante en el posterior, de estudios por realizar y de la probabilidad real de que el capitán se pierda varios partidos. No hubo certezas, pero sí una sensación compartida. Esto no es un golpe menor ni una simple carga muscular. El contexto amplifica el impacto. Chivas vive un gran inicio en la Liga MX, con funcionamiento, confianza y continuidad. Justamente por eso, la lesión duele más. No llega en un momento de dudas, sino cuando el equipo parecía haber encontrado estabilidad. Y es ahí donde se pone a prueba algo más profundo que la tabla de posiciones. Romo salió del estadio, le encantó con dificultad para apoyar la pierna, pero dejó una imagen que ya quedó instalada en el entorno rojiblanco. Avisó, se quedó, resistió. Ahora, la pregunta no es cuándo vuelve, sino si el equipo puede sostener su identidad cuando el jugador que ordena desde atrás ya no está en la cancha. Ese será el verdadero examen. De la sospecha al golpe. Cuando el calendario confirma el problema. Lo que en la cancha fue un gesto incómodo, con el paso de las horas se transformó en un escenario mucho más pesado. La lesión de Luis Romo dejó de ser una intuición compartida para convertirse en un punto de quiebre en la planificación inmediata de Chivas. Y esta vez no fue la repetición televisiva, ni el rumor externo lo que ordenó el relato, sino la voz directa del cuerpo técnico. En conferencia de prensa,
Gabriel Milito no necesitó adelantar un diagnóstico médico para dejar clara la gravedad del momento. Habló de una molestia importante en el posterior, de estudios pendientes y de una sensación que no es alentadora. En su lectura, la posibilidad de que Romo se pierda varios partidos es real. Y dentro de ese escenario, el Clásico Nacional aparece prácticamente descartado. La confirmación no sorprendió, pero sí endureció el contexto. Romo no salió del campo por precaución ni por dolor controlable. Salió cojeando, avisando a la banca y limitando su movimiento en los minutos finales. Ese lenguaje corporal fue el primer indicio. La palabra del entrenador fue el segundo. Entre ambos, el mensaje quedó claro. Chivas pierde a su capitán en el momento más delicado del calendario. El problema no se reduce a una ausencia puntual. La victoria ante Mazatlán dejó tocada a la línea defensiva casi por completo. José Castillo también terminó con molestias y forma parte de los 3 centrales titulares del equipo. Perder a 2 piezas de esa estructura obliga a Milito a replantear más que nombres. Obliga a repensar comportamientos, alturas y prioridades. No es lo mismo defender con continuidad que hacerlo desde la adaptación. Y el calendario no concede margen. En pocas semanas, el Guadalajara deberá recibir al Club América, visitar a Cruz Azul y enfrentar a Toluca. 3 pruebas que no miden rachas, sino estructuras. Partidos donde el error se paga caro y donde la experiencia suele marcar la diferencia. Sin Romo, ese liderazgo deberá repartirse. Aunque Milito evitó hablar de plazos definitivos, el tipo de lesión que se intuye, por la forma, el gesto y la zona afectada, suele demandar alrededor de 1 mes de recuperación. Incluso en el escenario más optimista, el capitán quedaría fuera del tramo más exigente del torneo. En el más complejo, su ausencia podría condicionar varias decisiones tácticas consecutivas. Por eso, más allá del parte médico oficial, la confirmación instala una realidad incómoda. Chivas deberá atravesar su examen más duro sin una de sus piezas de equilibrio. No se trata solo de quién ocupa su lugar, sino de cómo responde el equipo cuando la referencia que ordena desde atrás ya no está. Ahí, el proceso deja de ser discurso y pasa a ser prueba. El clásico se acerca y el contexto ya no es neutro. Hay partidos que se anuncian solos. No necesitan promoción ni épica forzada. El Clásico Nacional entra siempre en esa categoría, pero esta vez llega con un contexto particular que lo vuelve aún más delicado para Chivas. No es solo el rival, es el momento, el estado físico del plantel y el punto exacto del proceso en el que aparece el partido más incómodo del calendario. El Guadalajara llega a esta jornada como líder y con una racha que lo puso en el centro de la conversación. Funcionamiento colectivo, confianza interna y resultados que respaldan el trabajo. Pero el escenario cambió rápido. Las lesiones, especialmente la de Luis Romo, alteraron el mapa mental con el que se esperaba este duelo. El clásico ya no se mira solo desde la ilusión, sino desde la gestión. Enfrente estará un Club América que atraviesa un proceso distinto. Reestructuración, bajas sensibles y movimientos internos que han afectado la regularidad. Sin embargo, en este tipo de partidos, ese contexto suele diluirse rápido. El clásico no entiende de rachas largas ni de estados anímicos estables. Es un partido que se juega más desde la tensión que desde la lógica. Para Chivas, el desafío no pasa por confirmar favoritismos ni por validar discursos externos. Pasa por demostrar que el funcionamiento que se defiende puede sostenerse incluso cuando faltan piezas clave. Que el orden no depende de un solo nombre. Que el proceso tiene respuestas cuando el calendario aprieta. El clásico aparece, así, como una prueba de madurez más que de ambición. También hay un factor silencioso que rodea el partido: la gestión emocional. Jugarlo desde la cima de la tabla no garantiza ventaja. A veces, incluso, añade presión. Por eso, el enfoque del cuerpo técnico apunta a aislar el ruido, preparar el partido desde el detalle y asumir que será un encuentro de márgenes cortos, donde la paciencia puede pesar tanto como la intensidad. El Clásico Nacional siempre marca algo, a veces una tendencia, a veces una alerta, a veces una confirmación. Esta vez, llega en un punto donde Chivas no solo se mide contra su rival histórico, sino contra su propia capacidad de sostener una idea en medio de la adversidad. Día, estadio, hora y transmisión.
El clásico nacional entre Chivas y América se disputará el sábado, 14 de febrero, en el Estadio Akron, a las 21:07 horas, tiempo del centro de México. El encuentro será transmitido en vivo en México por Amazon Prime Video, mientras que en Estados Unidos podrá verse a través de Telemundo Deportes. Amigo rojiblanco, las noticias de Chivas hoy están que arden. Mucha información de última hora tomó a la gente por sorpresa. Te voy a contar en exclusiva cómo se mueven las últimas horas del mercado de fichajes, y eso tiene ilusionada a la afición rojiblanca. Además, te voy a poner al tanto de los últimos preparativos para el partido contra Mazatlán. Hay transmisión en vivo y gratuita que mucha gente no está difundiendo. Ahora, agárrate. Luis Romo tomó el micrófono, alzó la voz y dijo todo sobre los bastidores que involucran a Gabriel Milito, Alan Pulido y Eric Gutiérrez. No vas a creer lo que dijo sobre esta polémica. Y todavía hay más. Se filtró el principal cambio que tendría la nueva playera de Chivas con la llegada de Nike. No te muevas de ahí que te voy a contar todo ahora.